como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Qué bueno precisamente que toca el tema electoral, porque al final del día también es uno de los motivos más importantes por el cual estamos aquí, porque precisamente ahorita en la agenda nacional es el tema. Con todo lo que está sucediendo. Por lo mismo me gustaría que nos platicara, antes de empezar con todo lo demás, usted en la vocalía del INE aquí en Aguascalientes, más o menos de qué va, de qué se trata, qué hacen por ahí. Mira, hay que coordinar todas las actividades electorales que son multidisciplinarias, es cartografía, administración, negociación y relación con los partidos políticos, que son la autoridad que maneja los listados electorales. Ahí los partidos sí tienen voto, es la única parte donde tienen voto, y la preside un miembro del Servicio Profesional Electoral. La educación cívica, y ahora estamos transformando en una educación o una enseñanza de orden electoral. Es decir, bajar la pretensión, porque no somos una institución de educación ni de cultura, entonces no ser tan pretenciosos. Educación electoral nos ha permitido avanzar con mucho en la preparación de un gran equipo que aparece en los procesos electorales, que son capacitadores electorales y supervisores electorales. En el caso de Aguascalientes llegan a ser 500 que andan revisando las 648 secciones que tenemos dividido el estado de Aguascalientes. Y en año electoral, bueno, pues ahí son consejos, son campañas, auditamos el financiamiento público de los partidos, administramos los tiempos de radio y televisión del Estado mexicano, 7 de 7. No descansamos un solo día, 24 horas. Y tenemos los testigos para todo aquel que lo solicita con la formalidad que debe de hacerse, pero sobre todo los partidos lo han utilizado para sus diligencias de orden jurídico en los tribunales electorales. En fin, el trabajo en un instituto electoral no se acaba en un solo día. Hay trabajo para sábados y domingos, hay trabajo para muchas horas. Buenísimo. Ahora sí, ya empezando a adentrarnos un poco más en el tema importante aquí por el cual estamos es, primeramente, la reforma que propone el Ejecutivo Federal hacia la Constitución en el tema electoral, los 19 artículos que busca cambiar, y posteriormente también la marcha de este fin de semana en reacción a esta propuesta. A ver, son dos asuntos muy, muy importantes, Alejandro. El tema es, primero, la iniciativa del presidente. El presidente tiene facultad y derecho de iniciativa, y toda iniciativa debe de ser bienvenida. Yo, como mexicano, ciudadano mexicano, me siento obligado a respetar la investidura de el jefe del Ejecutivo Federal. Me siento presidido por él, porque la voluntad popular lo llevó a la primera magistratura del Estado mexicano. Eso debe de tener una correspondencia de respeto de un hombre de Estado. El hombre de Estado que es el jefe del Ejecutivo Federal. No lo ha sido, entonces lo que es una iniciativa se ha ido vendiendo como un producto publicitario. Una iniciativa de reforma es para ser discutida, para saber si se puede calibrar y puede ingresar dentro del régimen de comicios mexicano. ¿Cómo aspirar, por ejemplo, en uno de los anunciados, probablemente ingresar al sistema de voto electrónico? Bueno, el voto electrónico tiene que ser discutido no solamente entre la clase política, sino en la clase científica. ¿Cuál será la calidad de un instrumento de votación por vía de internet o por vía electrónica? Claro, siendo tan manipulable principalmente. Claro, entonces no es fácil. El tema electoral no está tan fácil. Es un tema que es agotador, porque el administrador de la elección lo que hace es capacitar al pueblo para ser la autoridad que permita la votación, la presida
y cuente los votos de manera correcta para que sean auditados por los propios partidos políticos en órganos colegiados que tienen la facultad de crear hechos electorales, actos electorales, y además que sea capaz de atender todas las necesidades de los tribunales electorales. Así de sencillo es la discusión. La discusión es ¿qué es lo que se pretende? En México, los partidos empezaron a dialogar desde 1977, bajo un llamado del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que dijo, el modelo electoral ya se agotó, necesitamos explorar nuevos formatos, y duró mucho tiempo de una discusión permanente. Generó la LOPE, luego generó el Código Electoral, y de todos ellos hay buenas experiencias y malas experiencias, y generó el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y actualmente la LEGIPE. Son normas que se han ido discutiendo, primero, en etapas. Segundo, con absoluto respeto entre los actores, aun cuando sea ríspida la argumentación, pero ha tenido que convencer al otro para salir adelante. Ha generado reglas del juego y han sido aceptadas por los actores, pero además hay un detalle, un mísero detalle, dijera Gasset: ha sido aceptado por la comunidad democrática internacional. Y por la nacional. Al final del día, el INE, el IFE siempre se ha mantenido como uno de los organismos donde la sociedad tiene más confianza. Hay un dato importante aquí. En la primera década del siglo XXI, el administrador de la elección, todavía IFE, alcanzó un 40% de aceptación. Claro. En la segunda década llegó al 60%. Esta semana pasada llegó al 76% en un levantamiento hecho por Parametría, pagado por Morena, por el partido Morena. Solamente detrás de las Fuerzas Armadas, 76% de aceptación el Instituto Nacional Electoral. Lo cual nos lleva al absurdo de todos los cuestionamientos que nacen. A ver, yo entiendo perfectamente que la polarización política que existe ahorita nos llevan de un lado los opositores dicen está totalmente mal la propuesta, y de un lado los oficialistas, que la gran mayoría de los en la Cámara de Diputados ni siquiera han leído la reforma, están completamente a favor, teniendo puntos interesantes y puntos no tan interesantes. Claro. El voto electrónico es muy interesante, la reducción de financiamiento en los periodos no ordinarios es muy interesante, pero por ejemplo, a mí como ciudadano y como abogado me preocuparía mucho el tema viene por ahí la parte a partir de la aprobación de la reforma, cesan a los consejeros electorales actuales, cesan a los magistrados electorales actuales, y van a entrar los nuevos por vía de voto popular, que a mí es algo que me salta ya por el hecho de lo manipulable que es la masa, y lo manipulable que es la sociedad, y lo manipulable que es el electorado, más en el siglo XXI, con estudios de neuromarketing, de marketing sociológico, antropológico, todo este rollo, puedes manipular tanto a las masas hacia votar hacia ciertas personas, y mi miedo realmente es que el INE o el INEC, que le pretenden, no se convierta entonces en un instituto a la merced de la partidocracia, que hoy puede ser Morena, pero que en 10 años puede ser el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, quien sea, y que al final es a mi opinión, o a lo que yo entiendo, por eso me gustaría preguntarle, pareciera ser una reforma que apunta más hacia fortalecer a los partidos en el poder, a los predominantes, hegemónicos, y a debilitar un poquito la democracia, cuando en realidad pues, la reforma a lo mejor pudiera ir encaminada con una discusión abierta hacia mejores lugares. Desde mi punto de vista, el hecho de que consejeros electorales y magistrados de tribunales electorales sean electos por el voto popular, pues desfigura totalmente la administración y la administración del proceso y la administración de la justicia, porque se convierten en actores. Exacto. En actores que van a la búsqueda del voto. Es decir, también tiene que existir una regla que ponga orden en la contienda de aspirantes o candidatos a magistrados y candidatos a consejeros electorales. Creo que ahí es la necesidad de una gran discusión.
Efectivamente, parte de la propuesta es que desaparezcan las 5 circunscripciones y se constituyan 32. Esto es una amenaza real desde la aritmética, el álgebra, la trigonometría y las matemáticas superiores, porque va a desaparecer a los partidos menos votados. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque es por lista votada por estado. Y entonces, bueno, hagamos el ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana fueran las elecciones en Aguascalientes? ¿Quiénes ganarían? Bueno, pues hay partidos más votados. Y creo que aquí hay algunas concepciones de orden académico, de orden politológico, que están en una raya del absurdo. Si, por ejemplo, seguir trabajando con esa geometría de izquierda y derecha, en la izquierda van los pobres y en la derecha van los ricos, eso es algo que no existe. Es literatura metida en lo inverosímil. Lo que existe es la otredad. Que uno sepa que existe otro, que yo no me olvide que yo soy el otro del otro. Claro. Eso es importante para poder buscar soluciones a los problemas nacionales. Otra de las grandes desventajas de estas concepciones ideológicas, bueno, es sin duda el no aceptar que las reglas electorales, el Estado de Derecho debe de respetarse a plenitud. Claro. Tenemos una obligación, es el contrato, estamos en él y tenemos que atender. La ciudadanía está construida a partir de la voluntad que tenga de aceptar que tiene compromisos, que tiene obligaciones. Y también el hecho de aceptar el argumento del otro. Y con esto paso a la marcha. A ver, la marcha fue un éxito desde el punto de vista de construcción de ciudadanía. No hay por qué asustarse. 63 ciudades de México fueron tomadas en los espacios públicos para generar una inquietud. No era la defensa de Córdoba, no era la defensa de Murayama. Creo que la defensa es del sistema democrático que permita que sea un conjunto de minorías y no una dictadura de mayorías. Eso es lo que la gente salió a reclamar. Hubo 4 países que lo hicieron. No hubo vandalismo, no hubo cristales rotos, no hubo violencia, no aparecieron los enmascarados que siempre están diseñados para generar a quién culpar en el caso de que una manifestación pierda control. Y nadie ofendió al señor presidente. Exacto. Ese es algo importantísimo. Nadie ofendió al señor presidente. El señor presidente es una investidura. O sea, él es el que tiene que respetarse a sí mismo, claro, y respetar al pueblo que administra, que gobierna. Eso es lo que se ha perdido un poco en este discurso cotidiano de todas las alboradas, de todos los días hábiles que vivimos en nuestro país. Un alcázar que se convirtió en una tribuna cotidiana para dictar la agenda de discusión, cuando la agenda de discusión la tienen los ciudadanos, como por ejemplo esto que ocurrió el domingo y que hace un parteaguas entre México antes del 13 de noviembre del 22 y México después de noviembre del 22. La marcha está llena de símbolos. Claro. Es una marcha que yo la veo muy paralela, muy parecida a la Marcha del Silencio de 1968. Llena de signos, de significados, de símbolos que hacen unidad y hacen consenso para seguir adelante. Aquí lo único que ganó es una ciudadanía madura, con reconocimiento mundial a ese valor de hacerlo, como la comunidad mundial reconoció la salida de las mujeres en Chile para pedir el respeto de la igualdad, claro, la reciprocidad en el trato, en fin.
Creo que América Latina va trabajando en ese ritmo y los políticos profesionales deberían ir avanzando en ese ritmo y no ir retrocediendo hacia las concepciones ideológicas que ya nadie puede explicar. Lo que te decía hace un momento de la izquierda pone sus ideologías al grado de la devoción. Sí. Entonces ahí es donde se destruye, ¿sí? Se destruye todo lo que es una construcción adecuada de una sociedad moderna. La comunicación, el modelo de comunicación política otrora, pues era tortuoso. Hoy, véanlo, hoy la comunicación es al instante. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Una pedagogía política, pública, que explique y que el ciudadano vaya avanzando para que a través de sus redes el propio ciudadano sepa transmitir lo que sea adecuado, lo deseable, y no retransmita situaciones que no te llevan a nada. Claro, que es lo ideal. Sí, digo, a mí la marcha me pareció algo impresionante, incluso aquí en Aguascalientes, donde somos un pueblo muy, muy tranquilo. La mayoría de las veces tuvimos más de 10,000 marchantes o 10,000 manifestantes. Como dice, fue algo espectacular. Yo igualmente creo que nace algo nuevo a partir de aquí y que el mismo López Obrador, a partir de su polarización, que incluso creció después de la marcha, sale el lunes a decir clasista, racista, una cantidad de cosas tremendas, olvidándose muchas veces, como decimos, siendo el líder mesiánico de la pseudoizquierda que es, olvidando muchas veces que él es el presidente de todo México, incluidos los cientos de miles de personas que se manifestaron no contra él, aunque él lo tome así al pensar que es el protagonista principal de la historia, sino en defensa del INE. Lo que a mí me sorprendía también mucho en la marcha es, y esto es algo que creo que es interesante retomarlo con usted, veía muchas familias, veía muchas señoras, muchos señores, muchos abuelitos, gente un poco ya más grande, faltando jóvenes. Y a lo mejor no creo que sea por un tema totalmente de apatía, sino por un tema tal vez de desconocimiento o de no dimensionar. ¿En qué sentido? Todos los que somos menores de 30 años, yo tengo 25 años, nunca nos tocó las elecciones sin el INE o sin el IFE. Claro. Siempre nos tocaron ya elecciones con un árbitro electoral imparcial, no tan a la merced de los partidos, y algo que, como usted decía, nos permitía auditar los resultados a los ciudadanos y a los partidos. ¿Cómo era antes de esto? ¿Y cuál es el riesgo latente de tener una regresión a un instituto electoral arbitrario? Bueno, primero, el tema de los jóvenes, creo que este es un llamado que con toda certeza haces, de que necesitamos revisar la currícula de educación, porque ese tramo de los que hoy tienen 25 o 30 años fueron víctimas de la eliminación de algunas materias relacionadas con la construcción de ciudadanía. Y en las preparatorias, las construcciones, la eliminación, de las materias filosóficas y las materias humanistas. Esto, desde luego, pues genera este tipo de apatía que puede ser sustituida por las redes sociales. Si las redes sociales sirven para evadir el alcoholímetro, por supuesto que sirven para enseñar, para educar y para transmitir información adecuada, formativa. Por supuesto. Eso es claro, muy, muy importante. Hay una teoría académica de que los jóvenes no votan. Creo que este es algo que raya en un pronunciamiento sin bases. Los jóvenes votan. Según el análisis que el IFE y el INE ha realizado, hay grupos etarios entre los 18 y los 24 años que salen a votar. Y entre los 24 y los 30 años salen a votar. Una franja menor, hablamos de entre un 45 y un 52%. Las mujeres en Aguascalientes votan más que los hombres en un rango de entre un 7 y un 12%. Entonces, es aquí el llamado
que hace el abstencionismo y las propias urnas, el resultado de las urnas, a que las campañas estén vigorizadas por discursos adecuados. La gente sale a votar cuando tiene un interés por el cual votar. En 1994, en Aguascalientes votó el 83% de la lista nominal de electores. La gente estaba muy dañada por el asesinato de Colosio. Y ese era un motivo. Entonces, no entiendo por qué candidatos y partidos no pueden encontrar un motivo para poder hacer un acercamiento de simpatía del cuerpo electoral. Nuestras campañas están diseñadas pragmáticamente por la diatriba. Sí, el asunto es cómo puedo denostarte, qué es lo que te puedo ridiculizar, etcétera, etcétera. Y la propuesta y las políticas públicas y las grandes soluciones que necesita nuestra sociedad. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, que somos un estado pequeño, nos permite ser un microlaboratorio, no solamente de México, del mundo, porque se pueden hacer todas las cosas que las sociedades más complejas no permiten hacer. Y una prueba irrefutable es que somos el centro de una periferia impregnada de violencia narcotráfica. Y no nos hemos infectado. Tenemos actos, tenemos narrativas, tenemos acontecimientos, pero somos el centro de una periferia altamente dañada por la violencia del narcotráfico. Quiere decir que Aguascalientes está pidiendo con una enorme justicia que salgamos adelante en pleno siglo XXI y en las condiciones en las que estamos viviendo. Necesitamos activar todos los sectores productivos de Aguascalientes, necesitamos que las instituciones converjan en el bienestar de la familia, de los estudiantes, de las universidades, etcétera. En fin, la política sirve para eso. Y la política es la disputa por el poder público, en una de sus vertientes más fuertes. Y la disputa por el poder público está regulada por el derecho electoral mexicano. Esa es la mejor garantía que tenemos las y los mexicanos. Perfecto. Retomando precisamente el tema del narcotráfico, que era también a partir de la reforma un tema que a mí me preocupaba en el sentido de la propuesta propone eliminar el financiamiento a los partidos políticos cuando no son años electorales, lo cual a mí me parece magnífico. Soy de la idea que gastamos millones en partidos que muchas veces no sirven para nada. Pero en ese sentido, la misma propuesta iba encaminada hacia que los propios partidos con sus propias uñas se rascasen y consiguieran sus propios financiamientos. ¿Cómo se impediría o cuáles serían los mecanismos ideales para evitar que precisamente grupos como el narcotráfico, pero no solamente el narcotráfico, sino también, por ejemplo, televisoras, para evitar lo que pasó con Peña Nieto, criminales de cuello blanco, para evitar grupos capciosos de poder? Exactamente. ¿Cómo evitamos que el narcotráfico, los criminales de cuello blanco, la mass media, se lleve el control de los partidos a partir de este financiamiento que propone el presidente? ¿Y cuáles son los riesgos actuales con la reforma, con la ley actual? Para el dinero negro no hay posibilidad de control, porque lo que le sobra al dinero negro es lo constante y sonante. No necesita transferencias. Es un lavado muy oportuno para la actividad. No existe un país del mundo que haya podido regular el dinero negro en la política. Esa es pues era en su momento la idea de los legisladores de México en la creación del financiamiento público, evitar el dinero negro en la política, lo cual ha generado algunas controversias de partidos que viven de ese presupuesto, familias que adoptan un partido como una franquicia y son las pruebas, ¿sí? Y eso ha tenido una
gran tristeza del pueblo mexicano de que su dinero ande por ahí rodando. Claro. Es una fórmula como quedó, es una como está, es una fórmula constitucional, siempre va a la alta, nunca va a la baja, y yo creo que desde mi punto de vista aquí lo que se requiere es una modificación reglamentaria o legal que tenga controles más amplios de el flujo de dinero. El Banco de México, cada vez que hay elecciones, en su boletín nos señala qué cantidad de dinero circulante irregular existe en esa temporada. ¿Y cuál es el excedente? Yo supongo. Así es, Claro. es muy interesante. Y ahí te das cuenta de que no lo ves, ¿sí? Exacto. Entonces, es importante el financiamiento, es mucho comparado con algo y es poco comparado con otra cosa. El presupuesto del INE, dicen, es muy oneroso, son 24,000 millones. Hay una tercera parte, es financiamiento público. Claro. Y el otro, las credenciales. Y por otro lado, el costo de la credencial y el presupuesto para que se pueda realizar una consulta popular, que es un presupuesto cautelar. Claro. Y que te obliga la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presupuestar, pero no quiere decir que tú tengas ese dinero. Pero lo importante señalar es que de cada 500 pesos que el gobierno mexicano administra, solamente 85 centavos están en el procedimiento electoral y la democracia. No vayamos a hablar de las megaobras porque esas sí se llevan casi todo el presupuesto. Pero bueno, te la pongo un poco más en un sentido del debate cotidiano. ¿Cuánto cuesta un segundo de televisión nacional? Creo que anda por ahí de 13,700 pesos. Eso vale un segundo. imagínense este hombre que se toma 2 horas al día. Bueno, pues lo has dicho tú. A ver, entonces, siguiendo un poquito también con el tema de la reforma, me quedan un par de preguntas sobre la reforma y otras 2 ya más para usted. Me gustaría saber qué opina usted sobre la desaparición de los OPLES. Los OPLES son los organismos locales electorales, por ejemplo aquí en Aguascalientes es el Instituto Estatal Electoral, y cumplen las funciones del INE en lo local, hasta donde tengo entendido. Si me equivoco. Mira, abogado, te lo voy a decir en tus términos. La desaparición de un instituto electoral local es la desaparición de los actos jurídicos para poder defender los votos en las áreas jurisprudenciales. Al desaparecer eso, se quedan en estado de indefensión los competidores que se sienten agraviados frente a un triunfador. Pero por otra parte, más grave todavía es y la representación popular de los estados, ¿en dónde queda? Exacto. Es decir, entonces hay un federalismo centralista que le va a decir a cada entidad federativa qué pedazo del pastel le toca, con una votación de orden estatal, por listas estatales, en donde el Instituto Nacional Electoral y de Consultas ¿cómo va a generar el acto jurídico para decir que Jacinto Nalgapinta ganó la elección entre 5 partidos en la contienda tal, en tal demarcación? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar la norma federal en la invasión de los estados? Claro, no, es un absurdo. Me parece que es altamente peligroso ese centralismo. Más si consideramos que la idea es centralizar también a los tribunales electorales, al final del día le van a ir a... Bueno, hay una desaparición, pretende la desaparición de los tribunales electorales locales que cumplen una función. Claro. Cumplen una función importante, abogado, tú lo sabes, y que es, bueno, ir decantando todo lo que se va presentando de inconformidades y discutir por la vía civilizada las controversias. En eso no podemos estar en desacuerdo los mexicanos. Tenemos que seguir discutiendo por la vía civilizada y no por la imposición ideológica. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, hablemos un poquito más
A ver, vamos a irnos al tema de... ¿Siente que México está listo para esta reforma electoral? En el sentido de, en este sexenio. Yo soy de la idea de que ya a este punto la discusión se va a ver desgastada. Nos van a orillar a querer aprobarlo mediante las leyes secundarias, que es lo que el día de hoy anunció el PG, que eventualmente, muy seguramente, lo van a declarar inconstitucional por no poder lograr los alcances constitucionales que él quiere lograr. Yo siento que la discusión va a estar desgastada, pero que sí puede dejar un precedente. No sé si usted crea que sí sea un buen momento actual para reformar las leyes electorales, principalmente teniendo en cuenta que en 2 años tenemos elecciones. Desde el punto de vista de la filosofía del legislador mexicano que ha ido construyendo, ahora sí que por los siglos, no. Porque las leyes son producto, tú lo sabes, son producto de la costumbre. Tienen un moris. Y ese moris va generando de qué manera hay una ordenación para una convivencia pacífica, ordenada, una sana convivencia. En el caso electoral, la historia de México nos ha enseñado que el proceso de discusión es hacia la mitad de los sexenios para que las elecciones presidenciales no se vean precipitadas con legislaciones que estén ensayando, con normas o con una normativa que no tenga una claridad como hoy la tiene, a pesar de todo lo que digan. Del 2014 a la fecha, el INE ha organizado 330 elecciones y de esas 330 elecciones, el 70% ha sido por triunfos de alternancia. Eso es un dato fundamental, y el otro dato fundamental es que ha otorgado satisfacción entre contendientes porque ha actuado un tribunal. Exactamente, imparcial, y ha visto las cosas, y eso ha generado una satisfacción entre actores y una satisfacción colectiva. Eso creo que no merecemos regresar. Efectivamente, el proceso electoral puede ser muy barato. Si el legislador mexicano le quita al INE la administración del tiempo de radio y televisión, si le quita la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, pero que no le quite los listados electorales, porque los listados electorales van a pasar a otra instancia gubernamental que tiene su ideología y su propio partido o su coalición o sus gobiernos compartidos, que van tarde o temprano, como nos dice los diálogos de Platón en el Anillo de Giggins, ¿verdad? Pues, no, el hecho de que seas invisible no quiere decir que más que tienes impunidad, claro, y vas a actuar en contra de estos listados que, dicho sea de paso, es la lista más fuerte de los países democráticos, más consistente. Es la base de datos más grande de América Latina y no da una sola discusión política. Es decir, los cuadernillos de las listas nominal de electores están en las casillas con una enorme capacidad de respuesta de quién puede y quién no puede votar en la línea del tiempo por los derechos que tiene a votar y ser votado. Claro, y entregarlo sería volver a estar a merced de la Secretaría de Elecciones y los muertos a votar otra vez. Pues en México la Comisión Federal Electoral dependía del presidente, la presidía el secretario de Gobernación. Las oficinas de la Comisión Federal Electoral estaban en Bucareli, y sí, efectivamente, las elecciones las organizábamos 64 gentes. Pero aquí lo más grave es lo que voy a decir. Lo que pasa es que las elecciones las hacían los secretarios generales de gobierno. Exacto, que hoy lo tenemos en la CFE gastándose el dinero, pero pues en el INE no vamos a mandar. Ya solamente tengo 2 preguntas más para usted. Me gustaría que me las respondiera más como ciudadano. No tengo prisa. Me gustaría que me las respondiera más como ciudadano que como vocal, aunque entiendo que es imposible separar el ser del hacer.
A mí me gustaría, por ejemplo, que diera una opinión. Yo tengo una opinión muy, muy particular sobre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. A mí me parece que son buenos consejeros electorales en términos generales. Sin embargo, también a veces soy de la idea que el protagonismo que ellos mismos se buscan, muy por encima a lo mejor de otros consejeros electorales, son 11 y al final solamente conocemos a 2, también genera la rispidez o las fricciones con el gobierno federal, el buscar ese protagonismo. Yo entiendo que también la posición los orilla a eso, por los constantes ataques al INE, que por allá va la segunda pregunta, pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de este protagonismo. ¿Va bien, va mal, suma, resta? Bueno, el protagonismo que tú señalas probablemente se deba a que la otra parte los ha provocado. Claro. Y al provocarte, pues tienes la necesidad de salir a explicar y explicar y explicar lo que se ha dicho. Hay algo que publicitariamente no le acreditan a Lorenzo Córdoba. Uno de los discursos mañaneros del jefe de las instituciones nacionales fue que Lorenzo Córdoba podría ser un buen candidato. Y Lorenzo Córdoba inmediatamente salió a los medios a decir que por mandato legal no puede, toda vez que deben de pasar 2 años, Claro. ¿sí?, para, después de terminar un encargo dentro del Instituto Nacional Electoral, para poder readscribirse al Servicio Público Nacional. Más claro no pudo haber sido. Claro. La presencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados lo que hace es mostrar a un hombre de Estado que responde de manera correcta, de manera cordial, con ética cordial, a todas las acusaciones y groserías que le hicieron. Hasta el no me toques igualado del cantón. Sí. Entonces, de Tabasco. Entonces, creo que pudiera ser que haya algunas líneas comunicacionales en donde ha habido probablemente un exceso. Yo lo que veo que hay es una defensa de la institución y por otra parte, para dejar bien asentado el argumento, es que tanto Ciro como Córdoba forman parte de un órgano colegiado que no toma decisiones unilaterales. Claro. Es decir, todas las decisiones que toman se toman de manera colegiada. La autoridad de alta dirección del INE inicia cuando el secretario ejecutivo le informa al presidente que hay quórum legal y el presidente en ese mérito da inicio a la sesión. En ese momento hay una autoridad colegiada. Cuando el presidente, el consejero presidente, le pregunta al secretario si hay algún asunto que tratar y el secretario contesta que la agenda se ha agotado, en ese momento el presidente dice: de esta manera damos por clausurados los trabajos de esta asamblea número tal del día tal, para que queden todos los antecedentes jurídicos, y en ese momento desaparece la autoridad colegiada. Las comisiones no son autoridad colegiada, son autoridades, no son autoridades ejecutivas, son autoridades administrativas para enriquecer el debate, para enriquecer la propuesta, para enriquecer las consideraciones que se hagan en el seno del Consejo General. Entonces, con eso creo que queda bastante bien librado, que nadie toma decisiones unipersonales y que no hay ocurrencias dentro de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. No, buenísimo. Digo, a mí me encantaría quedarme aquí horas y horas platicando. Pero faltaba uno, ¿no? Faltan 2, exactamente. Ahí le va. La primera, me gustaría saber, usted como Ignacio Ruelas, ¿qué piensa y cómo ve, tanto como vocero como ciudadano, los ataques constantes hacia el INE? ¿Cuál es la lectura que le da? Y para ir cerrando también la entrevista, ¿cuáles cree que a partir de todo lo que estamos viviendo son los retos del INE de aquí al final del sexenio o a que lo desaparezca? Mira, el tema de los ataques están en el mérito de una carencia de razón de Estado. Los hombres públicos en gobierno deben de tener razones de Estado y comportarse con razones de Estado. Yo
creo que el instituto, no creo, estoy seguro que el Instituto Nacional Electoral no ha ofendido a la figura y a la investidura del jefe del Ejecutivo Federal. La respuesta que él ha dado es una respuesta publicitaria, es una respuesta de orden de mercado político, en función de estrategias, en función de circunstancias ideológicas o de grupo, que han estado muy por encima del desempeño del INE. El INE debe ser mejorado. El INE debe de aceptar que hay áreas en las cuales debe superar ya lo que construyó, porque ya pues pueden estar áreas obsoletas, áreas ya fuera de circulación. Por ejemplo, una administración ya más dinámica, más en tecnologías, una construcción de un discurso comunicativo en el cual el INE comparta significados con el pueblo de México. Exacto. Que creo que es algo que ha quedado de ver la clase política en general. Sí, pero también el INE. Sí, también necesitamos que esos significados sean entendidos por quienes están consumiendo la información. Eso me parece que al presidente le tiene un problema de orden afectivo hacia circunstancias históricas que desconocemos. Claro. Entonces, pues no tendría yo psiquiatra, es algo que no está dentro de mis facultades, no puedo interpretar por qué razón él actúa de esa manera. ¿Cuál es el reto? El reto del INE es que siga trabajando como lo está haciendo, que las elecciones de Coahuila y del Estado de México sean elecciones impecables, como las del año pasado, como las del año antepasado y así como las de 32 años, que son 330, porque el IFE solamente hizo 18. Claro. Y el Sistema Nacional de Elecciones, con el INE, hizo 330 al día de hoy. Esa es su responsabilidad, seguir haciendo su trabajo de manera adecuada y sí, ¿por qué no?, buscar que el rendimiento de los recursos sea al máximo. Esa es una responsabilidad de toda institución pública, no solamente del INE. Las instituciones van generando gasto y luego se va desbordando el gasto. Yo creo que la afectación en la contabilidad gubernamental siempre debe de ser hacia lo necesario. Una administración que afecte presupuesto en lo necesario, pero también es innecesario una cultura celestial hacia el ahorro, hacia Claro, no puedes estar recortándole al INE cada año si quieres mantener. No, y a la propia administración pública, porque llegas a paralizarla. Exacto. Tienes una experiencia en la que ya no puedes ni siquiera disponer, por ejemplo, de un sistema de información para el flujo de actos jurídicos, como oficios, acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, pues las tecnologías cuestan también. Entonces vas tú a una oficina y encuentras ahí tecnologías de los 90s, o hay algunas hasta de los 80s. Eso no está bien. La administración pública tiene que seguir actualizándose y esa es la mejor forma de optimizar sus recursos. Claro, haciendo efectivo el gasto, porque al final del día la austeridad lo único que nos está dejando es un gobierno atado de manos. La austeridad no resuelve problemas. Exactamente. Hay que saber afectar el presupuesto, hay que saber presupuestar, y hay una lección que nos dan en las aulas universitarias: siempre que se tengan conflictos administrativos, vámonos a hacer presupuestos base cero, y ahí hay una retroalimentación. Probablemente esto el INE le ha faltado, como a muchas instituciones de la República, pero qué mejor que el representante popular, el legislador mexicano, ponga y le dé una vuelta a la tuerca de manera adecuada
para que el sistema electoral mexicano siga siendo ejemplo en el mundo. Creo que eso lo pierden de vista, el reconocimiento de la Convención de Venecia, el reconocimiento que hizo Costa Rica al Instituto Nacional Electoral, precisamente. Hay un dato importantísimo que es cómo el IFE va a organizar las elecciones en Perú por vía de Naciones Unidas como un reconocimiento al procedimiento electoral mexicano y al servicio profesional. Bueno, pues entonces pruebas sí hay muchas. Claro. No, yo no veo los fraudes en los tribunales, yo no veo asesinatos, yo no veo dificultades de traviesos. Lo que veo es un país que está conviviendo en una democracia de manera adecuada, que debe de tener la esperanza de hacerlo perfectible. El problema ideológico es que nos quedemos en la creencia, porque el que cree espera, claro, y el que piensa transforma. Buenísimo. Tenemos que pasar al pensamiento. Sí, no, y eso es buenísimo. Digo, se nos olvida muchas veces que el mismo Trump, después de todo el desorden que hizo en el Capitolio, cuando no acepta las elecciones, sale y reconoce la labor del INE, y sale y dice, nosotros en Estados Unidos deberíamos de tener un sistema como el mexicano, pero pues se nos olvida, ya ve que partidariamente y cuestiones ideológicas recordamos lo que no, nos olvidamos lo que sí, y terminamos muchas veces queriendo tapar el sol con un dedo, incluso cuando ellos mismos tienen sus elecciones internas, que ya las vimos este mismo año, bueno, fueron un desastre. Entonces, digo, no sé, siento que deberían de ser más objetivos a la hora de analizar a un árbitro electoral tan reconocido mundial e internacionalmente, a la hora de ser tan críticos con la operatividad del mismo. El alma del INE es la confianza. Claro, y está altísima, afortunadamente, y lo vimos el fin de semana y no va a cambiar. Bueno, como le decía, yo pudiera durar aquí con usted horas y horas. Es un gusto tenerlo con nosotros, es un gusto que sea el padrino de esto, de este nuevo esquema. Faltó el mezcal. Y esperamos tenerlo por aquí una vez más, más adelante. Esperemos que no sea la única vez y que las próximas veces sí tengamos un mezcal para platicar toda la gracias. Gracias. El mezcal fue broma. Hoy sí traigo 3 botellas de mezcal ahí en el coche.